Vamos a comenzar. Me di el permiso de practicar la comunicación durante 30 minutos todos los días, así que aquí voy a explicar exactamente qué es lo que aprendí hoy día, qué es lo que hice, cómo lo organicé y de qué manera eso va a influir después también en los resultados futuros. Hoy día estuve planificando cómo va a ser la estrategia, cómo va a ser el método, de qué manera voy a hacer para poder ayudar a otra persona a que pueda tener los mismos resultados que estoy teniendo en las ventas. Por lo tanto, se va a tratar de tres puntos fundamentales, pero en este caso todavía no lo tengo resumido, entonces están como en 8 puntos, que después los voy a resumir, que igual sé cuáles son los más importantes, pero en función de eso entonces voy a ir organizándolos y viendo cuáles son como los que más coherencia tienen con el camino que yo tomé, y los demás a lo mejor van a ser secciones dentro de las etapas que ya puse antes. Por ejemplo, no sé, la primera fase se llama dejar ir y aumentar el nivel de conciencia. ¿A qué se refiere eso? Que yo cuando empecé en las ventas no tenía idea de cómo funcionaban las ventas y lo único que hacía era simplemente ponerme en una llamada y trascender cualquier tipo de conflicto que pueda haber. ¿Cómo trasciendo un conflicto? Simplemente veo la emoción, la ubico en el cuerpo y acepto la sensación. Y en función de eso, entonces simplemente enfocarme en eso. Ni siquiera enfocarme en cerrar ventas o en aumentar las métricas o etcétera, etcétera. Simplemente en avanzar a pesar del miedo que sentía en ese momento. Porque lo que quería en ese momento era poder aumentar mi métrica, poder aumentar mi habilidad de cierre de venta. Y mi habilidad se iba a mejorar si yo siempre tomaba la decisión valiente de permanecer en la llamada a pesar de que pueda ser incómodo, que pueda ser algo como que da miedo o que pueda parecer como pesado o etcétera. Es porque eso forja la habilidad de venta y por lo tanto mejora mi habilidad y como mejora mi habilidad es inevitable que genere ventas, pero mi foco siempre estuvo ahí, mi foco nunca estuvo en generar más ventas o en poder, ni siquiera en ayudar, estaba en aumentar mi nivel de conciencia. ¿Por qué estaba enfocado en eso y por qué tuve buenos resultados enfocándome en eso? Porque si yo me enfoco en simplemente aumentar el nivel de conciencia, resulta que ya estoy ayudando a otros, porque el aumentar tu nivel de conciencia ya ayuda a otros de manera directa o indirecta, porque te vuelve una persona más amorosa, mejoras en todas tus áreas de la vida, te generas más ventas, tienes más dinero, dinero con el cual puedes ayudar a más personas y poder ayudarte a ti mismo, básicamente. Si te ayudas a ti mismo, entonces inspiras a otros a poder también avanzar. Entonces, básicamente es aumentar el nivel de conciencia. El primero, porque te ponía en una llamada y mientras te ponía en una llamada a lo mejor vas a tener mucho miedo, vas a querer a lo mejor escuchar más para poder saber más exactamente cómo se hace, vaya a querer tener mucha más información para poder empezar, vaya a querer a lo mejor que alguien te enseñe, que alguien te guíe en el proceso, pero lo único que hay que hacer en ese punto, que a lo mejor puede dar mucho miedo porque es como un salto al vacío, es ponerte enfrente de un teléfono y hacer la llamada. No importa si no sabéis qué decir, no importa si te equivocáis, no importa si sentís que no lo estás haciendo bien o de que no te va a resultar, simplemente darte el permiso de intentarlo a pesar del miedo que estás teniendo. ¿Por qué? Porque el foco ahí no está en vender, el foco está en aceptar ese conflicto que está surgiendo y en función de eso, entonces vamos a generar más ventas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trascendemos ese conflicto a la hora de estar generando una venta, entonces somos mucho más creativos, tenemos más creatividad porque estamos presentes. Como estamos presentes, se nos ocurren exactamente las cosas que decir. No seguimos un guión tampoco porque de cierta manera el guión sirve, sí, pero no es el punto fundamental. O sea, es técnica, sigue siendo técnica el guión. Entonces, el 90% de los resultados va a ser por tu nivel de conciencia y el 10% de los resultados va a ser por tu técnica. Entonces, si nosotros nos enfocamos en mejorar la técnica solamente y leer mucho y aplicar mucho, no aplicar, porque aplicar ya implicaría el hecho de aumentar tu nivel de conciencia, pero sí leer mucho,
no enfocarte como en lo que es verdaderamente importante en ese punto, que es trascender ese miedo que tienes a generar una venta, que es lo que principalmente te impide poder cerrar más ventas. Pero ¿por qué te impide poder cerrar más ventas? Te lo impide porque tienes tanto miedo de generar una llamada que principalmente pospones esa llamada. Pospones el hacer la llamada. El hecho de posponerlo te lleva a lo mejor una hora a enfocarte en cosas que no son importantes, como a lo mejor mejorar un correo, mejorar un seguimiento, mandar un mensaje que no era necesario, enfocarte en cosas que no son necesarias en el momento. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a tomar una llamada. Pero el foco está, para mejorar tus llamadas, obviamente, es en trascender ese miedo que le tienes tanto a generar una llamada. Porque si ya trasciende ese miedo, entonces te da el permiso de tomar esa llamada antes. Y como te da el permiso de tomar esa llamada antes, entonces vas a tomar otra y otra. Y el poder de la inercia, o sea, me sirve mucho que cuando empiezo, ya es muy difícil que pueda pasar algo que haga que deje de hacerlo, porque estoy en inercia, o sea, es como que se vuelve mucho más fácil hacer más y más y más y más y más. Es como cuando estás haciendo 5 minutos de solamente una cosa, cuando no la quieres hacer y dices, ok, voy a hacer solamente 5 minutos de esto y perfecto. Hace esos 5 minutos, te dan ganas de poder hacer más y más y más y más, y así se vuelve inevitable que después vayas a mejorar en ese punto. Entonces, si nos vamos a concentrar en algo, va a ser en aumentar el nivel de conciencia. ¿Cómo se aumenta el nivel de conciencia? Ya lo expliqué. Eh, entonces, si aumentamos el nivel de conciencia, es inevitable que nos vamos a dar el permiso de tomar más llamadas de practicar esa habilidad, porque vamos a estar constantemente tomando llamadas. No importa si sale bien, si sale mal, si tenemos la mejor técnica, si no, etcétera, da lo mismo. Solamente nos enfocamos en trascender esa emoción y sensación que estamos sintiendo. Si aumentamos el nivel de conciencia, vamos a darnos el permiso de tomar esa llamada. Si nos damos el permiso de tomar esa llamada, entonces nuestra habilidad va a mejorar. Vamos a hacer cosas que antes no hacíamos, como por ejemplo tomar más llamadas. Si tomamos más llamadas y mejora nuestra habilidad, inevitablemente vamos a generar impacto. Si generamos impacto, entonces inevitablemente vamos a generar dinero también, porque el dinero sigue al impacto. O sea, si tú eres muy bueno en una habilidad, entonces se te pagará en proporción al valor que aportes al mundo. Y si tu valor ya es más porque tienes una habilidad que ya está mejorada, entonces inevitablemente se te van a pagar más por ello porque tu habilidad ya está mejorando. O sea, es como yo al principio no sabía nada de venta, al principio no sabía nada de comunicación, pero me di el permiso de practicar la venta y practicar la comunicación y en función de eso fue que mi habilidad fue mejorando. No es como que ahora sea un crack de la venta o un crack de la comunicación, sé que me falta muchísimo todavía, pero estoy en un punto en la escalera en que me puedo dar el permiso de enseñar a otras personas a poder avanzar ese escalón que tanto miedo les da. ¿Por qué? Porque puedo estar en el escalón número 3 y las personas tienen mucho miedo de subir al escalón uno porque no saben cómo hacerlo, no tienen el paso a paso, no saben realmente en qué enfocarse, no tienen claridad. Entonces yo puedo darle esa claridad de que tienen que simplemente enfocarse en tomar llamadas y en trascender ese conflicto y en función de eso van a mejorar su habilidad. Nada más que eso. Entonces, en función de eso, los ayudo a poder dar el paso y inevitablemente poder llegar al punto en el que estoy yo. Y yo cuando los estoy ayudando a dar ese paso, entonces yo automáticamente estoy subiendo al paso 4 a la escalera 4. Entonces es un ganar-ganar, básicamente. Y si nos concentramos en eso, que sería el principal pilar en el que vamos a aumentar las ventas, o sea, inevitablemente aumentar las ventas si ya no tenemos miedo a tomar llamadas porque vamos a tomar más llamadas. Eso quiere decir que si antes tomábamos 10 llamadas, ahora vamos a tomar 50, 100 llamadas. Si antes tomábamos 50 o 100 llamadas y de esas 50 o 100 llamadas cerrábamos una porque nuestra habilidad era menor, entonces ahora que mejoramos la habilidad porque nos dimos el permiso de tomar más llamadas, aparte de que tomamos más llamadas, por lo tanto vamos a cerrar más ventas, también mi habilidad mejoró, por lo tanto vamos a cerrar más cantidad de ventas. Si antes de 100 cerrábamos uno, ahora de 100 vamos a cerrar dos. Inevitablemente vamos a aumentar la tasa de cierre y por lo tanto vamos a aumentar las ganancias si nos damos el permiso de aumentar nuestro nivel de conciencia a través del camino que elegimos, que en este caso es las ventas, si no, no estaríamos acá. Entonces, si nos enfocamos simplemente en ello, va a ser inevitable que vamos a mejorar en ventas. Ahora, podría enseñarte miles de estrategias, a lo mejor tu mente está pensando en que te dé la estrategia para poder ser más directo, la estrategia para poder cerrar más ventas, la estrategia, etcétera, etcétera. Pero si te paso esa estrategia, lo más probable es que ni siquiera la puedas aplicar. Lo más probable es que sientas tanto miedo o tengas tantas preguntas que va a ser imposible que puedas aplicar esa estrategia. ¿Por qué? Porque para aplicar esa estrategia antes tuviste que haberte dado el permiso de trascender esa sensación que tanto miedo tienes. Porque si no, no se puede aplicar. Porque estrategias para poder generar $1.000.000 a través de lo que te gusta o te apasione existen en internet millones. Pero ¿por qué no las estás aplicando? Porque tu nivel de conciencia no es lo suficientemente apto como para poder aplicar esas estrategias. Entonces, es muy simple, básicamente. Porque el mundo es simple. Entonces, no se trata de complicar las cosas,
Es súper simple. Eso fue lo que me ayudó a poder estar constantemente en el top ventas en una empresa en la que recién estaba entrando por durante 9 meses, casi un año incluso. Y ahora actualmente también me están en el top ventas constantemente, bueno, el primer mes, pero también se nota porque generas tanto impacto y generas tanto como... Se nota cuando alguien sabe o tiene la habilidad porque otras personas te empiezan a preguntar cómo lo estás haciendo y por qué haces ciertas cosas. Es como que yo inevitablemente al darme el permiso de ser excelente y al darme el permiso de dar mi 100% siempre, es inevitable que las demás personas se den cuenta que tú ya tenías cierta habilidad en esa área. Y por lo tanto van a pedirte ayuda, van a ver tu valor en ese área y por lo tanto saben que tú tienes algo que los va a ayudar a poder generar más ventas. Por lo tanto, quieren estar más cerca de ti y poder hacerte preguntas. Y eso es algo que denota el hecho de que tu habilidad está mejorando, porque yo no tenía idea que mi habilidad estaba mejorando si es que no, otra persona no me lo dice o, o si yo no me doy cuenta, que no me había dado cuenta, la verdad, hasta que, claro, entré a trabajar a un lugar en donde por lo general la mayoría de personas no tienen ni idea de lo que es una venta y entonces en función de eso se nota cuando alguien ya estudió o ya se dio el permiso de practicar la venta y ya tiene más conocimiento acerca de cómo poder generar esa transacción. Y si nos ponemos en ese punto, otra cosa de que hace el hecho de aumentar tu nivel de conciencia es que te hace el permiso de hacer las cosas antes. Y como te hace el permiso de hacer las cosas antes, entonces el tiempo en el que tú adquieres la habilidad se reduce drásticamente. ¿Por qué? Porque si yo no me hubiera dado el permiso de tomar tantas llamadas y hacer de ascender tantos conflictos y de ascender esas emociones, lo más probable es que a lo mejor me hubiera demorado 2 o 3 años en llegar a la habilidad que tengo ahora, porque si no, porque al tenerle tanto miedo al tomar una llamada, pospongo el tomar una llamada. Entonces, si todos los días pospongo el tomar una llamada y hago la mitad de las llamadas que hago actualmente, entonces me va a demorar el doble en adquirir exactamente la misma habilidad. Pero si yo tengo un nivel de conciencia elevado o tengo una comprensión más elevada acerca de quién soy y de que lo que estoy haciendo no me define, sino que simplemente es algo para probar y para saber si es que estoy haciéndolo bien o mal y en función de eso entonces cambiar la estrategia, hacer otras cosas, etcétera, etcétera. Entonces simplemente me concentro en el presente y en ser excelente a través de lo que estoy haciendo y el éxito va a ser inevitable en eso. Porque si yo mejoro una habilidad, entonces esa habilidad está valorada en el mercado. El mercado va a pagar más por esa habilidad. Entonces es inevitable que si tú eres excelente a través del camino que elegiste y aumentas tu nivel de conciencia en el camino que elegiste, se va a notar, o sea, te van a llamar de ciertos lugares, te van a ofrecer trabajo en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque tu habilidad se nota, porque fuiste excelente a través de esa área. ¿Cuántas personas son excelentes todos los días de hacer un video? ¿Cuántas personas son excelentes todos los días de generar una llamada de venta? ¿Cuántas personas realmente son excelentes todos los días? Muy pocas. Entonces, cuando tú aumentas tu nivel de conciencia, ser excelente se vuelve fácil. Y ser excelente es cosas muy banales de cierto modo, pero que claro, el ego te hace hacer que sea difícil, porque si no es difícil, entonces no es valioso, y si no es valioso, entonces no vale la pena. Y que sea tan fácil, entonces no tiene sentido. Porque si es fácil, entonces reafirmaría la creencia, o sea, no reafirmaría la creencia del ego de que las cosas son difíciles. Y si las cosas son fáciles, entonces no tendría sentido para el ego. Por lo tanto, lo trata de evitar y trata de complicar las cosas para que todo sea complicado, cuando es muy simple. El hecho de aumentar tus ventas es simplemente darte el permiso de transitar el conflicto que no estás transitando a través de esa área. Ahora, para aumentar aún más el cierre de ventas, tener a alguien que te dé claridad en el proceso y que te diga exactamente lo que tienes que hacer y que no te trabes constantemente en saber si es que estás haciéndolo bien, si es que estás haciéndolo mal. ¿Por qué? Porque esa persona ya pasó por ese proceso, entonces sabe exactamente hacia dónde te tienes que dirigir para poder avanzar lo más rápido posible. Entonces, inevitablemente los resultados los vas a conseguir muchísimo, muchísimo antes. Es inevitable, básicamente. Entonces ese sería el primer punto. El segundo punto es la asunción de la venta. En la fase 2 en la asunción de la venta, vamos a ver algo que es muy concreto, que es el hecho de asumir que la venta ya es un hecho. Entonces, muchas veces, por lo general, cuando una persona, no sé, está hablando por chat y la persona te dice, mira, ¿sabéis qué? Ya te voy a pagar, simplemente mándame el link, yo te pago, o sea, estoy completamente 100% comprometido y yo te voy a pagar, perfecto. Tú llamás a esa persona con todo el entusiasmo de que genial, buenísima, felicidades por dar este paso, te voy a estar mandando el link, listo, pagó, perfecto, bienvenido y la lecera. Ya, listo. Entonces, ¿qué tal si todas las personas con las que nos contactáramos, todas las personas con las que habláramos,
todas las personas que están interesadas en nuestro producto, en nuestro servicio o producto, nosotros las tratáramos tal cual como tratáramos a alguien que ya te dijo que sí, alguien que ya entró, que ya está dentro básicamente. Eh, Eso inevitablemente te va a ayudar a generar más ventas. ¿Por qué? Porque ahora ya no vas a llamar así como, ah, ok, puede ser que a lo mejor le interese, ojalá le interese, si es que no le interesa, no importa, eh, pidiendo permiso para generar una llamada, pidiendo permiso para mandar una cotización, pidiendo permiso para mandar una propuesta. ¿Para qué vaya a pedir permiso si la persona ya te dijo que sí? Es básicamente genial, bienvenido, entra. Así tal cual, así vaya a tratar a una persona que viene recién llegando. ¿Por qué? Porque es como que la persona en el momento en que se dio el permiso de tomar esa llamada ya te compró, básicamente. Es eso, es la asunción de la venta. Como que tratar a todas las personas con las que tú hablas de tus productos o servicios como si ya fueran tu cliente. Ok, perfecto. ¿Cómo te ves de aquí a 8 meses estando dentro? O sea, una vez ya estés dentro, porque ya es seguro, o sea, ya estás dentro, básicamente. No importa, todavía ni siquiera hemos hecho el pago, pero yo ya asumí que tú estás dentro. Así, tal cual. Entonces eso va a aumentar muchísimo más las ventas, porque es como está en un estado en el que la otra persona se percibe como que ya compró, o sea, como que ya está dentro. E incluso tú le vayas a facilitar hacer las transacciones. Por ejemplo, no sé, en el caso de que estoy trabajando ahora en Claro, es, ok, perfecto, mira, de lo que te presentaste acá, ¿te gustó? ¿Tienes alguna pregunta, consulta? No, no, ninguna. Perfecto. Entonces, ¿hacia dónde mandamos los chips? No es como, ok, ¿y te interesó la propuesta? No, ¿hacia dónde lo mandamos? Perfecto. Ahí si surge alguna objeción, perfecto, pero la persona ya entró, esa pregunta es común, es una pregunta de duda nomás. No, lo que pasa es que yo te he dicho que sí, tengo que verlo con X. ¿Ok? ¿Qué es lo que tienes que ver con X? ¿Qué es lo que tanto te preocupa? Entonces, al tratarlos como que la persona ya entró o ya está dentro de tu producto o servicio, se vuelve mucho más fácil poder cerrar esa venta o poder generarla, porque tu estado emocional básicamente no está en dependencia de lo que te diga la otra persona, sino que tu estado emocional está en concordancia con lo que tú crees en ese momento, o sea, con lo que tú crees y eres. Quizás no sea tan fácil llegar a ese punto de la asunción de la venta, por eso mismo es que primero pasamos por el proceso de dejar ir y el nivel de conciencia, pero la asunción de la venta es algo que me ha ayudado muchísimo, que la estoy aplicando hace bastante tiempo, pero no me había dado cuenta, que eran los momentos en los que cerraba más ventas. Y claro, po, al ser consciente de todas las cosas que había pasado y al escribirla, al anotarla, todas las cosas que había pasado y los procesos por los cuales yo pasé para poder llegar a este punto en el que puedo cerrar más ventas, entonces me hizo ser más consciente de qué es lo que me funcionaba y qué es lo que no me funcionaba para cerrar más ventas. Y en función de eso, entonces elijo aplicar y enseñar las cosas que más me funcionaron y las cosas que pueda hacer que otra persona aumente su cierre de ventas de una manera drástica, que genere transformación, no simplemente información. Muchas veces vemos que en el mundo hay mucha, mucha, mucha información, pero transformación, muy pocas personas te dan transformación. Entonces, ese diferencial es fundamental. Nadie quiere estar escuchando una clase de cómo poder cerrar ventas si alguien está explicando la clase así todo aburrido, sin ganas de siquiera hacerlo, que ni siquiera te transmite buena energía, pero te está explicando sobre cierres de ventas. O sea, no tiene sentido, es pura información, más no tiene emoción. Y si no tiene emoción, entonces no se genera transformación, porque la emoción es la que genera la venta. Es otro punto fundamental, no es simplemente información, porque con información no se hace mucho, la emoción es la que hace la venta. Entonces, si la emoción es la que hace la venta, ¿tiene sentido simplemente mandar mensajes por WhatsApp? ¿Tiene sentido simplemente ofrecer una cotización? ¿Tiene sentido simplemente dar información? No, para nada. Por eso van los puntos fundamentales que son la emoción. Y todas las personas responden a tu nivel de conciencia. El mundo responde a tu nivel de conciencia. Entonces, si el mundo responde a tu nivel de conciencia, es inevitable que cuando estés haciendo una llamada y tú hayas transitado todos esos conflictos que tienes y estés en favor de aceptar esos conflictos que tienes, esas sensaciones, entonces la persona te va a responder de manera distinta. Va como a, va como a sentirse más segura para poder dar un paso. Va a sentirse más comprendida, más, no sé cómo puede ser la palabra, pero se va a sentir más cómoda para poder dar un paso contigo porque estás en un nivel de conciencia elevado, o un nivel de conciencia como un estado emocional en el que es mucho más fácil que otra persona dé un paso porque confía en ti, porque esa sensación o esa emoción que tú estás demostrando no es algo de otro mundo, es algo humano simplemente. Y en función de eso entonces se genera la venta y se vuelve mucho más fácil. Y el punto 3 que también es muy importante,
son las estrategias de cierre de venta. Pero si nosotros no pasamos, pero los puntos más importantes siempre va a ser, primero, el dejar ir y aumentar el nivel de conciencia. El segundo, que, que igual es importante, pero no tanto como el aumentar el nivel de conciencia, es la asunción de la venta. Y tercero, es las estrategias de venta o estrategias de cierre de venta. Entonces, cuando ya tenemos de alguna manera dominado el tema de hacer las llamadas y vemos como que aún a pesar de que tomamos la llamada, trascendemos los conflictos, seguimos, aumentamos ciertas ventas, cerramos ciertas ventas, perfecto. Después usamos la asunción de la venta, lo que nos permite cerrar aún más ventas. Y luego entonces tenemos el cierre de ventas, o sea que nos enfocamos en qué decir y cómo actuar en el momento de cierre de ventas para poder aumentar la probabilidad de que la persona se cierre en el momento y que no deje la respuesta para después, lo que hace que claramente no tome una decisión. Entonces, nos vamos a enfocar precisamente en estrategias de cierre de venta, es más técnica que nada, pero claro, si no aumentamos el nivel de conciencia, entonces no podemos aplicar esas técnicas, por eso que no vale la pena simplemente saltarte al punto 3 por creer que ese punto va a ser el que te va a hacer mejorar las ventas, cuando claramente no lo es, porque si no aumentamos el nivel de conciencia, no usamos la asunción de la venta, el punto 3 queda inhabilitado totalmente, porque no sirve de nada, básicamente. Entonces, estrategias de cierre de venta, qué hacer cuando una persona te dice déjame pensarlo, qué hacer cuando una persona te dice déjame consultarlo con mi socio, qué hacer cuando una persona te dice déjame pensarlo, te digo mañana, déjame dar una vuelta, etcétera, etcétera. Todas las objeciones que puedan haber, cómo poder resolver esas objeciones y también una estrategia detrás de cómo poder resolver cualquier tipo de objeción. En función de eso, entonces inevitablemente vamos a cerrar más ventas de las que estamos cerrando porque tenemos una manera de poder direccionar a esa persona para que tome la mejor decisión posible. La única razón por la cual una persona no toma una decisión es porque no está 100% segura de la decisión que está tomando. Entonces, si nosotros le damos esa seguridad de que está bien esa decisión que está tomando, es inevitable que tome la decisión y entonces compre o se cambie o te compre el producto que estás vendiendo. Es inevitable. O sea, cuando una persona va a comprar al supermercado, está completamente segura de lo que está comprando. No es como que le diga al cajero, espérate, déjame pensarlo unos días y entonces después hacemos la transacción. No, obviamente, o sea, estáis comprando las cosas, estáis completamente seguro de que queréis comprar eso, y como no estáis completamente seguros, no tenéis ninguna duda, entonces simplemente ponéis la tarjeta y lo compráis. Ahora, si no ponéis la tarjeta y lo compráis en el momento inmediato, entonces es porque tenía alguna duda, es porque tenía alguna pregunta, porque tenía algún miedo. Y ese miedo es función de la persona que está ofreciendo el producto, la persona que está vendiendo, la persona que te está ayudando a dar el paso. Bueno, es función de la persona que está ahí enfrente ayudarte a dar el paso para que tú sepas y te des cuenta y seas consciente de que esa decisión es la mejor que estás tomando para tu vida. Siempre y cuando ya tuvieras dado cuenta antes, en función de lo que la persona te comentó, que ese producto y servicio que tú estás vendiendo le sirve para poder venderlo. ¿Por qué? Porque no sirve ese método del lobo del Wall Street, ese método de vende y gana. Ya no nos enfocamos en simplemente el beneficio propio, sino que nos enfocamos en el beneficio de la persona. No porque eso sea algo como más socialmente aceptable, sino que es algo que funciona, algo que, algo que te va a ayudar a que puedas cerrar más ventas incluso y que te va a ayudar a que te sientas mucho mejor también en el proceso de cierre de ventas. Porque ¿de qué te sirve ganar 2 millones de dólares y sentirte vacío? Todo el mundo quiere dinero para sentirse en paz, no para estar vacío, básicamente. Entonces, ¿qué tal si mejor ganas dinero y a la vez te sientes en paz o en coherente y realizado? No hay como objeción en ello, pues yo lo veo así. Entonces, si nos enfocamos en esos tres puntos, es inevitable que vayamos a generar una transformación y por ende vayamos a cerrar más ventas. Ahora, dentro de esos puntos, eso es lo fundamental y lo principal y van a ser los pilares fundamentales para poder cerrar más ventas. ¿Hay más puntos para poder cerrar ventas? Exactamente que hay más puntos. Pero ¿cuáles nos vamos a enfocar? En esos puntos fundamentales porque son los que más resultados nos van a generar en el menos tiempo posible y de esa manera entonces poder aumentar las ventas sin necesidad de tener que aplicar estrategias tan complicadas, tratar de echándole la culpa a la base, echándole la culpa al contexto, echándole la culpa a los leads, echándole la culpa a otras personas cuando ya sabemos que el hecho de echarle la culpa a otro no te va a ayudar a poder generar un resultado, sino que simplemente va a hacer que tu conflicto se repita y que no lo puedas solucionar, porque si somos víctimas del contexto, entonces no podemos cambiarlo. Pero si yo soy responsable de lo que me está pasando, a pesar de que aún así como que racionalmente crea que no es mi culpa o no es mi responsabilidad,
Si yo me responsabilizo de esa situación, a pesar de que lo haya hecho otra persona, si yo me responsabilizo de haber confiado en otra persona, entonces de esa manera lo puedo cambiar. Siendo víctima no lo puedo cambiar. Si me hago responsable, sí lo puedo cambiar. Entonces, no se trata ya de qué es lo que es correcto o lo que no es correcto, sino se trata de qué es lo que me sirve y qué es lo que tiene sentido para que yo avance más rápido. No tiene sentido que yo me convierta en una víctima del mundo externo, porque si yo soy víctima no puedo seguir avanzando porque no depende de mí. Pero si yo me hago responsable, entonces sí puedo cambiarlo y entonces me sirve y por ende elijo creer que soy responsable de todo lo que pasa y en función de eso puedo avanzar. La responsabilidad tampoco es para sentirte culpable de lo que pasa, sino para sentirte de alguna manera como capaz de poder cambiar esa realidad y en función de eso entonces buscar la mejor manera para poder seguir avanzando. Y si siempre constantemente en cada situación que nos está pasando nosotros estamos pensando en la manera en la que podemos solucionarlo y no en la manera en la que somos víctimas de ello, entonces no podemos hacer nada al respecto y por lo tanto me pongo a reclamar por lo que pasa, entonces si siempre estamos buscando la manera de poder mejorar, inevitablemente vamos a llegar a poder sentirnos mejor, obviamente porque sabemos que todo está bajo nuestro control, de que aunque de alguna manera soltamos el control, no necesitamos tener el control para nada, eh, y en función de eso, inevitablemente vamos a generar más dinero, vamos a llegar a nuestro objetivo y va a ser inevitable que se cause impacto cuando tú siempre constantemente estás haciendo responsable de las acciones que estás tomando y de las circunstancias que están pasando actualmente en tu vida. Entonces, eso es lo principal que estoy haciendo en el método. Aún me queda mucho por cambiar, mucho por testear, pero en función de eso y voy avanzando y trascendiendo cualquier tipo de miedo y conflicto que vaya surgiendo en el proceso. Entonces se va a ir mejorando el proceso, vamos a ir viendo qué cambiar, qué no cambiar, cómo hacerlo para que quede mejor, cómo hacerlo para que quede peor. Porque tenía mucha resistencia a poder escribir todo eso, sentía que no iba a saber cómo poder hacerlo, pero pude hacerlo cuando ya me di el permiso de ponerlo en práctica y de ponerlo en funcionamiento. O sea, simplemente darme el permiso de poder ponerlo en práctica y en función de eso entonces fue inevitable que vinieron las palabras a la mente, que funcionó el cambiar la perspectiva y en función de eso todo se hizo muchísimo más fácil. No necesité ver una clase, no necesité que me confirmaran exactamente cómo crear un método, sino que simplemente seguí las acciones que tenía puestas y en función de eso entonces vinieron a la mente las palabras, vinieron a la mente la información, las cosas que tenía que hacer y claro, pasó que lo mismo que digo siempre y que a lo mejor no fui consciente en ese momento, pero es cuando estás en el contexto, entonces ahí viene toda la información. Tu único trabajo es ponerte en el contexto. Mi único trabajo fue ponerme frente al computador y ponerme a hacer esa tarea. Nada más. Lo demás fue parte de la vida, de Dios, de la conciencia y yo me puse al servicio simplemente de estar ahí presente y en función de eso entonces crear todo lo que creé. Ya me quité del medio. Pero mi función fue simplemente ponerme enfrente. Mi función aquí es simplemente ponerme enfrente de la cámara y hablar exactamente lo que se me ocurra o lo que me venga a la mente en función de lo que elegí antes que iba a comunicar. Y en función de eso, entonces se vuelve inevitable que constantemente si yo pongo en práctica esta habilidad, entonces me vuelva mucho mejor, pueda participar haciendo conferencia, mi habilidad de transformación sea mucho mayor y por ende, entonces hay habrán personas dispuestas a pagar mucho más dinero por mi habilidad, no porque sea mejor que otros, no porque yo sea alguien que tiene mucha suerte, porque simplemente me di el permiso de mejorar la habilidad que tengo y en función de eso, entonces me volví más valioso para el mercado, más no valioso en términos de que tengo que sentirme bien porque soy valioso para el mercado, sino que eso no influye en mi estado de ánimo, simplemente es una herramienta, es una habilidad que tiene mi personaje, pero no soy yo, o sea, no me identifico con ello. Entonces, cuando no nos identificamos con ello, entonces no sufrimos, porque si me va mal, entonces no voy a sufrir, obviamente, y si me va bien, entonces no se me va a subir el ego. Simplemente es seguir avanzando en el proceso, entonces cuando sigues avanzando se va a mejorar tu habilidad, y mientras mejoras tu habilidad, entonces aumentas tu nivel de conciencia. Se vuelve inevitable que cuando tú te das el permiso de aumentar tu habilidad a través de autoconocerte, a través de la habilidad que sea de comunicar, de ventas, de marketing, de estrategias digitales, de programación, de lo que sea realmente, te vas a volver valioso para el mercado y en función de que te vuelve valioso para el mercado vas a ganar más dinero. Es simple. Se te pagará en proporción al valor que aportes al mundo. Nada más que eso. Si seguimos simplemente esa ley, se vuelve todo mucho más fácil. Pero hace mucha
hace falta mucha claridad a las personas para poder darse cuenta de eso. ¿Y cómo tienes más claridad? Aumentando tu nivel de conciencia y estando con personas que ya tienen esa claridad o que ya tienen ese nivel de conciencia, o pagándole a personas que tienen un nivel de conciencia más elevado para que te ayuden a poder llegar a ese punto que tú no sabes cómo llegar y que te den esa claridad, que te despejen la autopista y en función de eso tú simplemente apretas el acelerador y sueltes el freno de mano y los resultados van a llegar, es inevitable. Así que eso quería comunicar, eso quería hablar. Nos vemos, nos vemos. Bye.